Hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más al segmento Tomando un Café con Dios, como cada sábado a las 4 de la tarde. Y ya me encuentro con mis hermanas en Cristo. Amén. Y les pido que les salude. El Señor los bendiga. Por aquí está Génesis. Que el Señor les bendiga. Por aquí está Mirla y estamos contentas. Galimar, estamos gozosas. Amén. Porque hoy le damos continuidad a nuestro tema Dalila. Así es, Mirla. Ujú. Que el sábado pasado, junto también a nuestra hermana Génesis, Ujú. dimos comienzo al tema Dalila, un tema poderoso que se va a llevar, ¿verdad? Muchos sábados, pero trae una enseñanza poderosa de parte del Señor. Amén. Y hoy, ¿verdad? Comenzamos con un nuevo tema. El tema que tendremos en el día de hoy es el pecado te seduce. Así que vamos a ver, Galimar, ¿verdad? Que el Señor tiene preparado para nosotras Génesis en esta hermosa tarde, que ya hemos comenzado a experimentar, ¿verdad? Lo que el Señor, ¿verdad? Quiere hacer con cada uno de nosotros. Porque Él tiene a bien nuestras vidas, ¿verdad? Y Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y qué mejor que Dios mismo, ¿verdad? A través de su palabra, ¿verdad? Nos confronte a través Amén. de ella y evite, ¿verdad? Que nuestro pie dé a resbalar. Y que el pecado no seduzca. Amén. Es un tema poderoso, hermano. Yo no sé, ¿verdad? Al tú escuchar este tema, el pecado te seduce, que el Señor, simplemente con escuchar ese tema, puede ministrar tu vida. Pero sabemos que va a ser poderoso porque el Señor ya comenzó a ministrar nuestras vidas. El sábado pasado estuvimos hablando un poco sobre el nacimiento de Sansón, ¿verdad? Producto de una obra del Señor, porque su madre era estéril. Así que vemos, ¿verdad?, cómo el Señor desde el nacimiento de Sansón ya tenía un propósito determinado para él. Amén. Gloria al Señor. Y hoy, ¿verdad?, vamos a darle un poco más a esa historia de Sansón, ya cuando él, ¿verdad?, estaba de camino, ¿verdad?, ese propósito del Señor, porque el fin era, ¿verdad?, derrotar a los filisteos. Y en su etapa, ¿verdad?, de joven adulto. Y hoy nos vamos a estar concentrando, ¿verdad?, en el capítulo 16, los versículos 4 y 5. Ujú. Así que Dándole entrada, ¿verdad? A Amén. ese nombre de Dalila. Ella toma, ¿verdad?, entrada en esta hermosa tarde, ¿verdad? Amén. Para hablar a nuestro corazón, y solamente vamos a tomar esos primeros versículos, ¿verdad? Que el Señor quiere hablar a nuestro corazón bajo este poderoso tema. Y vamos a buscar, ¿verdad?, el significado de seducir. Es importante, Amén. ¿verdad?, buscar, ¿verdad?, ese significado que ¿verdad?, nos quiere decir esa palabra, ¿verdad? Dice que proviene del latín seducere. Posee una riqueza semántica que va mucho más allá de su significado actual, a menudo reducido a la connotación sexual. Seducere se compone de se, aparte, lejos, y ducere, guiar, conducir. Literalmente significa llevar aparte, apartar del camino. Interesante. ¿Verdad que sí? Muchas personas le dan esa connotación sexual, ¿verdad? Pero esto va mucho más allá de lo que es eso. Y cuando nos habla de apartar el camino, también nos da la connotación de engaño y manipulación. Ujú. Sí, porque cuando te seduce es porque el fin es sacarte del carril, o sea, a otro camino, Ujú, a otro propósito. ujú. Y ya nosotros, ¿verdad? Como cristianos, ya nosotros tenemos un camino, ¿verdad? La palabra del Señor nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ya nosotros sabemos que ese es el camino que nosotros, ¿verdad?, tenemos que seguir. Pero aquí hay algo más. Ujú. Así que vamos a la palabra. Amén. Damos lectura, ¿verdad? Como tema a estos primeros versículos dice Sansón y Dalila. Así que ya tiene, ¿verdad?, una idea. ¿O qué tal, amiga, si leemos desde el versículo 16? Aunque vamos a estar enfocándonos en el 4 y 5, pero Sí, vamos para a tener un comenzar poquito desde el más uno. de contexto. Vamos a empezar Dice, desde- fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. ¿Qué te llama la atención de este primer versículo?
Es uno fuerte. Bueno, lo que podemos ver cuando empezamos primero a leer Sansón, a los que conocen la historia de Sansón, tenemos entendido que Sansón tiene una debilidad. Amén. Que la debilidad pues son las mujeres, pero ¿a qué lo lleva a eso? Es porque él se deja llevar primero por la mirada. Y ya este primer versículo nos dice que él vio a esta mujer que es ramera y se la llevó de una. Llegó a ella. Y se llegó a ella. Se Sí, que acercó a nos ella. confirma que nuestro querido aquí Sansón Sansón. se deja llevar por lo que él veía en las mujeres. Sí, ya aquí hay un malestar en él, una debilidad. Y aunque no hemos entrado en contexto con Dalila, sabemos, ¿verdad? Porque quizás ha escuchado sobre ella. Podría tal vez ser bonita por fuera porque él se fijó, pero por dentro, amigos, No lo conocemos. no lo sabemos. conocemos, solo conoce el Señor. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Y aquí hay un punto, ¿verdad? Que no podemos pasar por alto. Y es que nosotros sabemos, ¿verdad? Que el enemigo no viene sino a matar, a hurtar y a destruir. A hurtar, matar y destruir. Y vemos, ¿verdad? Que el enemigo siempre va a buscar, ¿verdad? Ese momento, ¿verdad? Para destruir nuestras vidas. Y vemos que Sansón, ¿verdad? A pesar de que, ¿verdad? Nos vamos a estar llevando a cabo, ¿verdad? Toda la línea de Sansón. Vemos que a través de la debilidad que Sansón tenía, ¿verdad? Pudiera haber sido, ¿verdad? Que tuviera una caída, porque ya el enemigo estaba acechando, ¿verdad? A Sansón. Y aparte de esto, sabemos que Sansón había venido con un propósito, ¿verdad? De derrotar a los filisteos, ¿verdad? Que estaban sometiendo al pueblo de Israel. Sí. Me llama la atención, ¿verdad? Sobre eso que leí que... Y lo llevamos a nuestra vida, como estás diciendo, a lo que vino el enemigo a nosotros. Que lo rodearon y le acecharon no solo unos minutos. No. Fue toda una noche. Toda la noche. ¿Sabes Toda lo la que noche. es eso, amigas? Como esperando que tú, en un momento que esté... Vulnerable. Exacto. Un momento que no esté pendiente o no esté como que consciente en tu alrededor. Sí, y esto es una alerta que el Señor, ¿verdad? Nos viene a traer en esta hermosa tarde. La palabra del Señor en Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que ya aquí tenemos un pequeño panorama, ¿verdad? De lo que ha de acontecer, porque había un propósito que cumplirse, pero había un enemigo que también quería detener ese propósito. Amén. Y me encanta porque mira lo que dice más adelante. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Y mira lo que el Señor ministra a mi vida, a pesar de que tal vez él no se dio cuenta, porque no lo dice, de que estaba siendo acechado, él durmió tranquilo. Sí. Él durmió toda la noche. Pero mire el punto, se levantó a la medianoche. Y aquí esto nos trae un punto también bien importante, Sí. ¿verdad? Que nosotros tenemos que estar vigilantes Apercibidos. y tenemos que estar apercibidos, ¿verdad? El Señor ministra mi vida con esa palabra donde el Señor nos dice que velemos. Dice Mateo 24, 42 al 44, dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Y aunque el contexto de esta palabra nos habla de la venida de Jesucristo, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos que estar velando en todo tiempo. La palabra del Señor nos dice, ¿verdad? Velad y orad.
¿verdad? Para que el adversario, el diablo, no venga, ¿verdad? A entrar en nuestras vidas. Y aquí vemos ¿verdad? En esta palabra dice que si el padre de familia supiere a qué hora el ladrón habría de venir, velaría. Y esto me llama mucho la atención. Y me llama mucho la atención, ¿verdad? Porque cuando dice que habría de venir, velaría, es que tenemos que estar atentos, ¿verdad? A aquellas cosas, ¿verdad? Que el Señor quiere abrir, ¿verdad? Nuestro entendimiento, que pueden venir a hacernos tropezar. Y por eso es que Dalila, ¿verdad? Entra en este contexto, en esta hora, ¿verdad? Porque Dalila, ¿verdad? Tuvo un escenario donde ella prestó oídos a algo y de ahí, ¿verdad? Pasaron una serie de sucesos. Ajá. Y ahí es donde nosotros queremos, ¿verdad? Queremos llegar. Así que dejamos a Génesis para que Génesis, ¿verdad? Nos diga, gloria al Señor, ¿verdad? El significado del nombre de Dalila, ¿verdad? Porque de ahí también el Señor quiere, ¿verdad? Sacar algo, gloria al Señor. Amén. Pues si buscamos lo que es el significado de Dalila, pues el nombre Dalila es un nombre propio femenino, origen de hebreo. Y uno de los significados que nos da es que es la que lleva la llave. Otro significado es que deriva del nombre hebreo Dilah, que significa aquella que vacila, o aquella que languidece, o aquella que está postrada. Pero la pregunta es, ¿qué es eso languidece? Si se busca el significado de languidece, significa perder el espíritu o el vigor. ¿Y qué opinan de eso? Sí. Pues mira, mejor vamos a esperar a que entonces Galimar continúe, porque sí hay una opinión con relación a eso, pero me gustaría que Galimar continuara leyendo, ¿verdad? Esos primeros 2 versículos del 4 y el 5. Ok. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Esa es, ¿verdad?, la persona que Génesis está describiendo. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engañadle y infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1000 siclos de plata. Y yo pienso, ¿verdad?, uniendo eso a lo que Génesis preguntó, de ¿qué tú piensas? ¿Por qué tiene la llave? Porque de ella dependía, ¿verdad?, que todo lo demás aconteciera. Amén. Porque fue a ella, ¿verdad?, que esos filisteos fueron para que ella, ¿verdad?, interviniera por ellos, para que sacara esa información. Y aquí nos habla, para que abriera esa puerta. Aquí también nos habla, ¿verdad?, de también una debilidad que había en ella. Porque ahora mismo nos habla, ¿verdad?, nos comienza diciendo que Sansón se enamoró de ella, ¿verdad? Sí. No nos habla, ¿verdad?, de los sentimientos de Dalila hacia Sansón. Pero ciertamente vemos aquí una debilidad en Dalila, ¿verdad? Y el Señor nos trae una preocupación de cómo, ¿verdad?, el pecado puede entrar a nosotros y comienza a seducirnos. Sí. Y una de las cosas que el Señor, ¿verdad?, ministraba a mi vida, que ustedes van a entrar, ¿verdad?, en la conversación. Claro. Es ese momento en que nosotros prestamos oídos. Quizás ella estaba enamorada de él, la palabra no lo establece, ¿verdad? No nos lo deja saber. Pero sí vemos claramente, ¿verdad?, que había una relación, ¿verdad? Y en esa relación hubo alguien que se encargó, ¿verdad?, de venir a interrumpir esa relación. ¿A través de qué? Del oído. De algo del oído. Y el Señor me lleva, ¿verdad?, a Génesis capítulo 3, porque en Génesis capítulo 3 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del fruto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. O sea, aquí se abrió una conversación. Como la tuvo la serpiente con Eva. Como tuvo la serpiente con Eva. Y ahí es donde, por eso el Señor quiere llevarnos, ¿verdad?, poquito a poco con relación a Dalila. Porque quizás Dalila ella comenzó una relación con Sansón. Pero ella comenzó a escuchar voces
que a ella no le convenía Pues escuchar. quizás la desenfocaron. La desenfocaron. Porque si ella comenzó una relación con él era porque también, ¿verdad? Había unos Sí. sentimientos. Ujú. Pero haber prestado atención, haber prestado oído, la Ujú. desenfocó. Ella abrió la puerta y me Sí. encanta La llave. ese significado de esa llave. Sí. Nosotros tenemos la llave y a mí me encanta porque el Señor nos lleva en ese momento en que Jesús le dijo a Pedro que él tendría la llave, Ujú. que las puertas del Hades no prevalecerían con su iglesia. Ujú. Pero el Señor nos está diciendo, mira, tú tienes la llave, Y tú decides. sí, y es correcto porque en mi persona me ha pasado que yo tengo una mentalidad, estoy tranquila, pero ¿verdad? Pasó algo que sin querer te dijeron algo, tú escuchaste y te desenfocaste de lo que ya tú estabas creyendo. Y tú permitiste, abriste Ujú. esa brecha, Ujú. abriste ese espacio para permitirle al enemigo Ujú. susurrar a tu mente, ¿verdad? Y yo creo que en esta tarde el Señor, ¿verdad? Nos viene a hablar de ese momento de escuchar. Ujú. ¿Qué estamos escuchando, verdad? Ujú. ¿Qué estamos escuchando nosotros como iglesia para nosotros fortalecer nuestra fe o debilitarla? Porque ahora mismo ella, en esta relación, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que vinieron a ella los príncipes de los filisteos. Y cuando yo voy donde ti, tú decides si escucharme o no, Ujú. ¿verdad? Si yo voy donde Galimar y le voy a decir algo, en Galimar está la decisión de escucharme o no. Si es una llamada, amigo que me escucha, y no te conviene, dale decline. Literal. Pero es que también el Señor nos dice por eso que aprender a escuchar su y aprender a discernir de qué viene de él y de O qué que no no. viene de él. Ujú. De que no viene. Así es. Eso es un punto, ¿verdad? Bien importante y quiero buscar aquí una palabra que nos habla, ¿verdad? La parábola del sembrador. Hay un texto que Amén. dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces el Señor nos habla, ¿verdad? En este momento, ¿verdad? De la parábola del sembrador. Pero, ¿a qué nosotros le estamos prestando la Sí, atención? porque tenemos oídos, vamos a escuchar. Ujú. Pero si no viene de Dios, déjalo que... Si no viene de Dios, yo entiendo que nosotros tenemos la llave. Ujú. Y Dalila en ese momento no, ¿verdad? Prestó atención, decidió quedarse a escuchar qué le iban a decir. Ujú. Y aquí vemos cómo ellos comenzaron a seducirla, quizás con una debilidad que ella tenía. Sí. Que puede ser la avaricia, que puede ser... Ujú, el Ese dinero. es un punto muy importante, la Sí, avaricia. es correcto. Que muchas veces nuestras vidas, en vidas actuales a veces nos vienen y puede ser en cuestiones de trabajo que nos dicen, viene este trabajo, te van a pagar bueno, está esto, y te van seduciendo y a veces Dios no te manda a estar en ese lugar. Ese es un punto muy importante. El Señor tiene planes y propósitos con nosotros. Está de nosotros seguir el camino que Él ya trazó. Y aquí vemos, ¿verdad?, cómo vinieron a ella y dice que los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza. Pero también podemos ver que Dalila tuvo... Porque vamos a hablarlo como de ahora. Si una persona va donde ti y te pregunta y te dice eso, y tú escuchas eso, como que estás pasando con esta persona y te dicen engáñale, sedúcele, ¿qué es lo que tú primero va a empezar? Óyeme, esto está mal, Eso no es correcto. eso no es correcto. Tú como persona, tú vas a decir eso no está correcto, porque voy a hacer eso. Pero ella permitió entrada, ella le abrió ese Sí. espacio a ellos para que ellos comenzaran, ¿verdad?, a entrar por su debilidad. Exacto. Y lo que culminó que ella aceptara era pues que le ofrecieron dinero. Mira, y a mí me encanta, ¿verdad?, porque en el capítulo 3 de Génesis, la serpiente comienza, ¿verdad?, a hablar, preguntándole a la mujer, ¿cómo que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Ajá. Como Mira, una pregunta que una que simple pregunta. uno debe de... Eso es un punto importante. Nosotros tenemos que saber si responder o no. Ujú. O lo detienes ahí
o respondes y asumes Exacto. las consecuencias, ¿verdad?, de lo que vamos a responder. Sí, que ella permitió que esa conversación llegara hasta el final, que fue lo que la convenció. Pero si nada más con tu escuchar, engáñale, infórmate. No, a un momento. Ya con eso te voy a que haber Yo detenido no, o la sea, yo conversación. no soy ese tipo de persona, pero no, porque, ¿verdad? Ella permitió que esa conversación siguiera. Ujú. Y por eso el Señor, ¿verdad?, nos lleva a la palabra. Que yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Si es algo que a ti no te da paz, si es algo que a ti tú dices, pero como que esto no viene de Dios, pues no debemos de responder, no debemos de darle entrada. Sí. No debemos de darle entrada. Ya de por sí el Señor nos está diciendo, yo sé los pensamientos que tengo contigo, son planes de bien. Y cada vez que leemos su palabra, ¿verdad?, es conocimiento que el Señor añade a nuestras vidas, ¿verdad?, para que nosotros tengamos las herramientas y saber qué hacer en esos momentos cuando viene, ¿verdad?, ese tipo de soborno, vamos a ponerlo así. Sí, literal. Porque también son sobornos, son, ¿verdad?, aquí nos habla, ¿verdad?, de seducir, ¿verdad?, cómo comienza, ¿verdad?, el enemigo a seducirnos, ¿verdad?, con cosas, con nuestras debilidades. Y eso lo hemos hablado leyendo los capítulos anteriores de Sansón. Sansón tenía debilidades, ¿verdad? Y él las manifestaba. Sí. No, y exacto, cada uno tenía sus debilidades. Sansón eran las mujeres y Dalila, por lo que podemos ver, interpretar que la convencieron, era pues el dinero. Era el dinero. Sí. Era el dinero. Pero entonces me encanta la parte donde dice, como ellos le dicen, y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1,100 ciclos de plata. O sea, ya de por sí, ya aquí sabemos Que el plan no era bueno. que el plan no era bueno y que sabemos que el enemigo viene, ¿verdad?, a hurtar y viene, ¿verdad?, a atarnos, ¿verdad?, a esa debilidad que podemos ver en Sansón, ¿verdad?, en cierta manera, porque Sansón, ¿verdad?, era las mujeres la que lo ¿verdad?, lo movían. Ay, es que vamos a seguir para adelante, no podemos. Dale, amiga. Pero podemos mencionar un poquito antes, un ¿verdad?, poquito. aquella mujer que él se acercó a ella, ¿verdad?, y él hizo un enigma, ¿verdad?, y lo habló a aquellos varones para que ellos descifraran ese enigma. ¿Y qué pasó, Génesis? Él va atrás, ¿verdad? Sí. Ujú. Pues ellos fueron a la mujer que era de Sansón y pues la amenazaron con que la iban a quemar a ella y a su papá, a su familia, si no iba donde Sansón y le preguntaba qué era el enigma. Y obviamente ella fue, y una de las cosas que ella le dijo, ella le fue como bien tentadora, porque le dice, solamente me aborreces y no me amas. Sí, manipuladora. Y ahí vemos, ¿verdad?, que el miedo que ella tuvo en ese momento, ¿verdad?, el enemigo así mismo vino a hurtarle. A hurtarle quizás la paz que ella tenía en ese momento, ¿verdad? Y le dijeron, mira, si tú te vamos a hacer esto. Yo entiendo que también nosotros muchas veces le permitimos al enemigo que nos robe la paz. Que nos robe, ¿verdad?, esa paz que el Señor, ¿verdad?, nos da. Y el miedo la llevó a ella a hacer eso. Y comenzó a buscarle la vuelta a Sansón para que Sansón, ¿verdad?, cayera en la respuesta y ella poderle darle la respuesta a aquellos. Pero también podemos ver algo muy importante, Ajá. que aquellos que fueron donde ella eran gente de su misma, vamos a decir, raza. Sí, eran los filisteos. Sí, eran gente de la misma donde ella viene. Ujú. So que eso nos podemos ver que muchas veces, a veces, el enemigo va a usar a gente que son cercanas, muy cercanas. Sí. Aunque sí. no nos damos de cuenta, por eso Conocidos, con- con confianza.
Sí. Por eso el Señor nos dice que tenemos que estar atentos. Que tenemos que estar apercibidos. Fíjate cómo el Señor, ¿verdad? Lo va alineando todo. Lo va alineando todo. Va alineando todo, ¿verdad? A su plan perfecto. Porque el ladrón no viene sino para hurtar. Y fíjate que él no te mata primero. No, él te hurta. Él te hurta. Él comienza a entrar, a seducirte, ¿verdad? A captar tu atención. Y qué poderoso, ¿verdad? Que lo hace a través de la audición. De lo que escuchamos. Sí. Y fíjate si es tan poderoso esto, porque la palabra dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El oír por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Eso está bien poderoso. Que esto es un sentido bien importante para el Señor. Tan importante que la fe comienza por ahí. Y no por oír cualquier cosa. No. Es la palabra de Dios la que va a aumentar tu fe. O sea, que si yo escucho la palabra de Dios, mi fe va a crecer. Pero ¿qué pasa cuando escuchamos lo que el adversario, el diablo, nos quiere decir? Te va a hurtar tu fe, te va a robar tu fe. Te va a robar tu fe. Y va a entrar sigilosamente para tratar de sacarte del camino. Así que esa palabra de que el pecado nos seduce entra de esa manera. Entra sigilosamente, ¿verdad? Como llegó en esta mujer. Quizás a lo mejor no estaba en sus planes ella traicionara a Sansón. Pero como el enemigo conocía su debilidad, ya lo había hecho anteriormente, como dimos para atrás la historia, ¿verdad? Con aquella mujer, que él decía que de tanto que él le presionaba, pues él cayó. Pero como ya el enemigo sabía eso, ¿verdad? Vuelve a repetir la misma historia a través de Dalila. A través de Dalila. Y el Señor me llevaba, no sé si ustedes han escuchado la historia de Rahab, la ramera. Sí. Yo creo que la ramera, le llamaban la ramera, sí. Rahab, ¿verdad? Fue esta mujer que en Josué, en el libro de Josué, ayudó a los espías, ¿verdad? A entrar allí. Y una de las cosas que el Señor me llevaba es que esta mujer, ¿verdad? Ellos lograron, ¿verdad? Llevársela, ¿verdad? Salvarla de lo que iba a acontecer allí. Y fue porque ella escuchó, porque ella escuchó de Dios. Así que el oír, el Señor nos está diciendo en esta hora, vamos a escuchar lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Porque lo que Dios tiene para nosotros es bueno. Dice la palabra del Señor, porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y de lo que hicisteis a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, Sehón y Og, quienes destruisteis por completo. Y cuando lo oímos, se acobardó nuestro corazón. O sea, ellos escucharon lo que Dios hizo, ¿verdad? A través de su pueblo. Así que eso a ella la convenció lo suficiente como para ella guardar a aquellos espías y decir, espérate, esto es un Dios de cumplimiento. Esto es un Dios que va a cumplir, gloria al Señor, ¿verdad? Lo que Él va a hacer. Así que si esos espías llegaron aquí, ellos van a venir, eso yo infiriendo. Ellos van a venir aquí, van a arrasar con todo y yo no quiero perderme ni yo ni mi familia. Amén. Solo porque ella había escuchado. Escuchó. ¿A qué le estamos prestando atención? ¿Verdad? ¿Qué estamos escuchando si no es la palabra de Dios? Qué poderosa. Sí. Porque el enemigo vino a eso, a hurtar. Y él conoce, ¿verdad? Nuestras debilidades. Y Dios, nuestras debilidades, Él las convierte en fortaleza. Porque lo podemos ver. Pero si nosotros insistimos en nuestras debilidades, ¿a qué nos podemos enfrentar? Sí. Y yo estoy como el Señor me tiene meditando mucho, porque es fuerte. Podemos escuchar, ¿sabes? Muchas cosas y a veces se parece a la palabra de Dios, se parece a pero no es. Pero no es. No, aquí también puede ser muy importante los sentimientos humanamente. Sí. Porque muchas veces los sentimientos humanamente
interfieren con uno mismo, porque a veces podemos estar en un estado de emoción donde necesitamos una palabra, necesitamos un consejo, Sí. y puede venir esta palabra y nosotros pensamos que es Que del vino de Dios. Señor, y como nosotros queremos que nos complazca, que nos haga sentir mejor, dejamos que esa palabra entre. Ahí por eso el Señor nos dice que tenemos que estar bien Sí. pendientes. Por eso es que el Señor nos lleva a velar. Ujú. Porque el Señor ahí, ¿verdad? En ese contexto es por la venida del Señor, y eso es algo bien importante que tenemos que estar velando. Amén. ¿Verdad? Nuestro caminar tenemos que estar velándolo en todo tiempo y en todo momento. Pero también el Señor nos dice, mira, vela, porque incluso Jesús se lo dijo a Pedro. Y le dice, están durmiendo. Mira, se supone que estemos velando, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, Ujú. pero la carne. Ujú. Sí, que tenemos que vencer, hermano. Tenemos que esa vencer. carne. Y Dalila estaba desprovista. Sí. Ella estaba desprovista. Sí, porque ya ella había dejado, ya ella estaba seducida Ujú. Tan solo por escuchar. por escuchar. Así que, hermano y amigo que me escucha, si alguien viene a decirte algo que no es, mira, no voy a prestar mi Consúltalo primero al Padre. No, y que, amén, Génesis. Y que tú sí sea sí, tú no sea. y tú no No. seas no. Tenemos que cerrar esas puertas, porque nosotros tenemos la llave para abrirlas o cerrarlas. Lo que puedes hacer cuando te vengan a hablar algo, tú dices, dame un break, tengo que consultarlo con mi papá, dame un minuto. Sí. Cambia el tema. Cambia el tema. Cambia el tema. Yo te voy a decir, te voy a contar una historia que hace mucho me contaron. Y ella como que marcó mi vida, porque era de un hombre que él llevaba, ¿verdad? Iba por esos lugares vendiendo cosas, y era para ese tiempo, ¿verdad? Que se hacían tiendas. Pero ese hombre oraba todos los días. Todos los días ese hombre oraba. Pero un día llegó tan cansado que no pudo orar. Pero lo que él no sabía era que habían personas que le querían robar en su tienda. Pero ellos, lo que les llamó la atención fue que ellos no podían entrar a su tienda a robarle. Algo pasaba que ellos no podían entrar. Pero resulta ser que ese día pudieron hacerlo. Y cuando ellos entraron, yo no sé qué tan cierto, ¿verdad? O si es una... Pero ellos lograron entrar a la tienda porque ese día él no pudo orar, porque era tanto su cansancio que él no pudo hacerlo. Así que ellos entraron, pero ellos ya no entraron a robar. Ellos entraron a investigar qué pasaba, que ellos no podían entrar, y justamente esa noche pudieron hacerlo. Y ahí en esa conversación, ¿verdad? Él les presentó por qué ellos no podían entrar. Y es que cuando nosotros oramos, nosotros creamos una atmósfera alrededor nuestro que nos guarda. Amén. Es el vallado de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros, ¿verdad?, dejamos de hacerlo y dejamos de intimar y dejamos, ¿verdad?, de buscar la dirección, cualquier voz que pueda venir a nuestra mente, cualquier voz que pueda entrar por nuestro oído, que podamos estar escuchando, nos puede engañar. Y yo dije, wow, qué brutal. Yo no sé qué tan cierto sea, pero cuando lo escuché verdaderamente me llevó a la meditación, Sí. ¿verdad? Y entonces el Señor en esta hora, ¿verdad?, nos está llamando la atención. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos escuchando? ¿Con qué nos estamos relacionando? ¿Qué estamos permitiéndole, ¿verdad? ¿A quiénes estamos permitiéndole entrar a nuestra vida? Porque la palabra del Señor muchas veces nos advierte y nos dice que nosotros no podemos hablar con todo el mundo. Si hay alguien que viene con un evangelio contrario al nuestro, nosotros no podemos escucharlo. Porque en algún momento eso que prestamos atención va a traer alguna duda a nuestra vida. Sí. Porque es por el oír. Porque es por el oír. Así que en esta hora, ¿verdad?, este mensaje que el Señor, ¿verdad?, nos quiere traer, ¿verdad?, es que tengamos un detente, ¿verdad?, que nos detengamos a pensar, ¿verdad?, y meditar qué nosotros estamos escuchando, que estamos permitiendo que entre por nuestros oídos. Porque cuando nosotros nos vamos a las cartas que escribió a las 7 iglesias, siempre el Señor termina diciendo, el que tenga oído, escuche. Y es cuando el Señor nos lleva a justamente ese texto, es porque le estamos prestando oídos a cosas que no vienen de Él.
Amén. Por eso es importante la oración. En la oración siempre pedirle al Señor, ¿verdad? Que cierre nuestros oídos a las voces que no sean de Él. Y que afine nuestros oídos a escuchar su voz. Porque ¿sabes? Es un sentido que ya ahí está activo. Sí. O sea, vas a escuchar. Y estar en constante conexión con el Espíritu. Porque muchas veces el Espíritu mismo del Señor a veces nos dirige, porque voy a contar algo que a mí me pasó, que Amén. yo cuando estaba en la superior tuvimos nuestra primera fiesta de pool party y yo quería ir porque era la primera vez que me dejaron ir a una fiesta de noche, a una actividad de la escuela, y yo quería ir y fui porque quería ver cómo era. Y surgieron muchas cosas, que se estaban vendiendo alcohol, había muchos menores bebiendo alcohol, haciendo cosas que no eran. Y puedo decir que sentía el Espíritu Santo como que diciéndome, no puedes estar ahí, como que Sí. no puedes estar ahí. Pero también el Señor tenía un propósito de tenerme ahí. En ese momento yo tenía un amigo y yo sentía como que algo a mí me decía, quédate con él cada rato, quédate con él cada rato. Y llegó un punto donde este grupito de amigos, que todos éramos parte, le dicen a él, vente con nosotros a comprar alcohol más abajo. Y él estaba como que un detente, como que sí o no. Y él me miraba y en una como que tenía como que algo dentro de mí me decía, dile que no. Y se lo dije y él se quedó. Y a veces pues el Espíritu Santo nos va a decir, no puedes estar aquí, como que te incomoda, te inquieta, pero al mismo tiempo te usa. Pero tienes que saber escuchar y entenderlo. Porque si fuera otra persona, ignorara todas las señales y puede ser tentado a hacer cosas que la carne lo lleva a hacer y destruya lo que Dios tenga. Por eso es que el Señor, ¿verdad?, nos dice en esta hora, pues, ¿a qué le estamos prestando atención? Porque de escuchar podemos escuchar cualquier cosa, pero de prestarle atención, ¿verdad? Ahí es donde el Señor, ¿verdad?, nos trae una alerta. Así que... Esto está poderoso. Y va a continuar, hermano. Necesitamos que se sigan conectando el próximo sábado, y el próximo sábado, y el próximo sábado, y el próximo sábado, y todos los sábados. Porque el Señor quiere que escuchemos. Porque lo que nosotros traemos aquí es la palabra del Señor. Es su palabra. Y es su palabra. Porque la fe empieza por el oír la palabra de Dios. Así que vamos a cerrarle, ¿verdad?, nuestros oídos a esas voces que quieren venir a sacarnos del camino y a seducirnos, ¿verdad? Sí. Con palabras lisonjeras. Con ¿verdad? el fin de llevarnos al pecado. Con el fin de llevarnos al pecado. Y también detenernos y recapacitar y decir, ¿es realmente que el Señor quiere que haga esto o quiere que haga lo otro? Y si entendemos que no, pues nuevamente comunicación con el Señor. Porque Amén. para eso él nos dice que tenemos que comunicarnos, porque Él nos escucha. Y nos responde. Hay un corito que dice: guiados por su espíritu, no podré caer. Guiado por su espíritu, no podré caer. Él es el Paracleto que a mi lado va, guiándome por sendas de justicia y paz. ¿Y cómo Él nos guía? Amén. Escuchándolo. Cuando le estamos escuchando y le estamos prestando atención. Amén. Eso es amén. Esperamos que se hayan gozado, que el Señor haya ministrado sus vidas como ha ministrado nuestra vida, hermano. Y recuerda, no escuchamos cualquier voz. A la voz que tenemos que prestar atención es a la voz de Dios, a su palabra, porque la fe viene por el oír. Y conéctese el próximo sábado, porque el tema va a estar poderoso. ¿Se los digo o no se los digo? Sí. ¿Se los decimos? Sí. Mira. No, mejor déjalos con las ganas. Ah. Es
Porque que si se quedan con las ganas van a decir, pues tengo que escuchar para saber. Pues conéctese el próximo sábado para que esté con nosotros en este tema poderoso que nos dio el Señor. Sí, y recuerde que el Señor les bendiga Rica Y abundantemente.